Ignacio volvió a servirse vodka en su vaso y dio un sorbo. Pensamientos pesados no lo dejaban, se acumulaban en su mente como una nube de tormenta lista para estallar con truenos y relámpagos. A pesar de eso, apenas sentía embriaguez, aunque la mitad de la botella estaba vacía. En la mesa había unos bocadillos de arenque y pepinillos en vinagre. Nunca imaginó que podría experimentar tales sentimientos, que sufriría y se torturaría a sí mismo por lo que había hecho. ¿Acaso también él tiene alguna conciencia? No, difícilmente. Seguramente es solo dolor de cabeza. ¿Pero por qué se siente tan pesado en el alma? ¿Por qué bebe y no se embriaga? No puede olvidar sus ojos, esa mirada. La última mirada cuando se dio la vuelta y se fue de la basura de la ciudad, mientras ella se quedaba allí, débil y desdichada. Tan pálida y agotada, consumida por la enfermedad. Y sin embargo, no lo culpó, entendió y aceptó su decisión. No suplicó ni imploró, aceptó. Pero en esa mirada había una chispa de esperanza, ella todavía esperaba que él cambiara de opinión y la llevara de vuelta a casa, a su apartamento. Para que pudiera vivir un poco más en agonía y morir aquí, en ese sofá. Pero él ya no podía ver todo eso. Sí, ella era una esposa maravillosa, amorosa y fiel, una buena ama de casa, pero el último año de vida juntos se había convertido en un infierno para él. Se volvió completamente débil, indefensa, constantemente exhausta, se cansaba con el menor trabajo doméstico y luego se enfermó por completo. Los médicos dieron un diagnóstico desolador. Dijeron que el tratamiento costaba tanto que ni siquiera podían soñar con esa cantidad. Así que solo quedaba esperar el inevitable final, y eso resultó no ser tan simple. Y no para su esposa, que sabía que su fin estaba cerca, sino para Ignacio mismo. Claro, él sentía pena por Nina. Pero estar constantemente a su servicio, llevándole comida y bebida, lavándola y llevándola al baño, cambiando las sábanas y vistiéndola. Ver toda esa pesadilla y esperar a que ella se consumiera. Escuchar su respiración por la noche. Tumbarse sin dormir en la oscuridad y temer levantarse para comprobar si todavía está respirando o no. Se volvió insoportable para él estar en la misma habitación que ella. Espantoso tanto por el olor de la enfermedad como por la visión de su cuerpo en una agonía dolorosa y por la idea de que pronto ese cuerpo se convertiría en un cadáver sin vida. Y luego tendría que vivir en esa habitación, dormir en ese sofá donde yacería su cadáver sin vida y frío. Y luego tener que lidiar con el funeral, no hay dinero, ni siquiera para medicamentos para ella. Y no tiene sentido soñar con un nuevo sofá después de su muerte. Es mejor que ella lo libere de todo eso. ¿Por qué tiene que sufrir tanto? Que muera en algún lugar sola, sin él. Cuando llegó a esta idea, se sintió aliviado. Le propuso a Nina que ideara algo, algún lugar a donde enviarla. Ella lo miró con ojos de cachorro, se quedó en silencio, mordió su labio y asintió. Estuvo de acuerdo. Pero enviarla a algún lugar tampoco tenía dinero. Sí, ¿y por qué debería gastar sus ahorros en su muerte? ¿Qué beneficio obtendría de eso? Esas ideas no le permitieron dormir durante varias noches, hasta que finalmente tomó una decisión, cruel, drástica, por la cual debería haberse sentido avergonzado si tuviera ese sentimiento. Pero desde la infancia, él sabía que el sentimiento de vergüenza y conciencia no se manifestaba con frecuencia en él. Incluso cuando hacía cosas claramente malas y travesuras infantiles, lo regañaban y lo avergonzaban, y él fingía arrepentimiento, aunque en realidad no sentía nada por el estilo. Y ahora, estaba completamente tranquilo e incluso feliz de haber ideado una solución tan beneficiosa como deshacerse de su esposa moribunda sin ningún gasto adicional. Simplemente la llevó al basurero de la ciudad. ¿Y qué? También hay personas viviendo allí,
mendigos de todo tipo. Rebuscan en la basura, encuentran comida para ellos mismos. Con muebles usados y todo tipo de chatarra, arman viviendas, chozas. Viven allí y mueren allí. Así que Nina esté allí, y él vivirá en su apartamento, en su sofá y no verá nada de eso. Vamos, ya he arreglado todo, te están esperando. He empacado algunas cosas para ti, no necesitas mucho allí. Gracias, Ignacio, por todo. Por cuidarme y amarme, por ocuparte de mí sin importar nada. Eres increíble. Ignacio, eres muy amable. Ella ingenuamente se subió al auto con él, miró de despedida la ventana del apartamento, sabiendo que nunca regresaría allí. Se sentó en el auto y viajó en silencio, sin poder hablar de nada. Sí, él también guardó silencio, sin saber cómo reaccionaría ella a dónde la llevaría. Cuando se dio cuenta de que sería su destino final, suspiró profundamente y no dijo una palabra. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas, pero ella siguió en silencio. No le pidió que la llevara a casa, no suplicó. Ni siquiera lo miró, caminó con él sin esperanza entre la basura. Él la llevó a una silla vieja y rota y la hizo sentar, puso su maleta al lado con sus cosas. ¿Qué importa dónde morir? Solo cuando se levantó, le echó un vistazo fugaz a su rostro y vio esos ojos que todavía lo miraban con esperanza. Y esa fe infantil en la bondad, esa ingenuidad, lo punzaron en el pecho. A su alrededor la primavera florecía y sus ojos azules eran limpios y hermosos como el cielo. No podía creer que él hiciera eso, esperaba que cambiara de opinión. Hasta el último momento esperaba y creía, pero él no cambió de opinión. Regresó a su auto con pasos firmes, sin mirar atrás, se sentó y se fue. Dejó atrás años de vida familiar, amor, cuidado, felicidad. Dejó también la enfermedad terrible de la que no había salvación. La dejó a ella, a su Nina, para siempre, la borró de su vida y trató de no recordarla ni pensar en ella. No en la alegre, tierna y cariñosa esposa que había sido para él durante tantos años. No en la desafortunada, enferma y languideciente mártir que se había convertido en ese invierno. Pero, ¿por qué todo le recuerda a ella? ¿Por qué sueña con su rostro por las noches? Y solo con aquel que vio allí, en el basurero de la ciudad. Sueña con sus ojos azul profundo, del color de las violetas en el trigo. Sueña con esa expresión con la que ella lo miró por última vez. Y despierta sudando y con dolor en el pecho, como si alguien le hubiera puesto una piedra en las costillas. Solo quiere beber y olvidar, pero no puede olvidar. Entonces, la conciencia, después de todo, ¿existe? Así es como se siente, con la pesadez del plomo en la cabeza y una piedra en el pecho durante las noches. Sí, eso ya no importa, lo que está hecho, hecho está y ya no se puede cambiar nada. Sí, él no tiene intención de cambiar nada, le va bien estando solo. Antes, cuando Nina comenzó a enfermar, él se vio obligado a ayudarla con las tareas domésticas y luego, en general, todo cayó sobre sus hombros. Así que ya estaba acostumbrado a hacerlo todo él mismo, limpiar y cocinar. Y ahora, cuando ya no hay necesidad de cuidar a una enferma postrada en cama, todo se volvió más fácil para él. Ahora es su propio amo y hace lo que quiere, no lo que necesita para la familia o para su esposa enferma. Así que decidió beber y lo hizo, sin mirar a nadie ni explicar por qué necesitaba relajarse. Lo que quería, se lo preparó, incluso bocadillos con sardinas. Y no hay necesidad de cocinar caldo o papilla de leche para ella, solo para él. Hizo lo que quería. Pero la sensación de libertad no le trajo mucha alegría. Por alguna razón, cada vez más tiene ganas de beber, pero el vodka no lo afecta, no se embriaga.
Los pensamientos siguen revoloteando en su cabeza pesada y la piedra en el pecho no se va. Pero, ¿por qué se preocupa tanto? Seguramente ella ya ha muerto hace mucho tiempo y él sigue sufriendo. ¿Hasta cuándo durará esto? Ya ha pasado el verano, ahora es otoño. Las hojas se vuelven amarillas, llegan las lluvias de hongos, pero él no puede sacarla de su mente. Y ella sueña casi todas las noches. Bueno, ¿cuándo la dejará en paz? Ignacio mordió un pepinillo ligeramente salado y apartó el plato, tomó el control remoto y presionó el botón, que el televisor lo distraiga. ¿Qué hay ahí? ¿Fútbol, noticias, alguna película de acción? ¿O no, una serie de amor sobre chicas de pueblo y playboys de la ciudad que se enamoran de mujeres sencillas sin memoria? ¿Quién cree en esa cursilería? Cuentos de mujeres sobre un amor celestial. Bueno, tal vez haya boxeo o al menos alguna película de acción. Las imágenes parpadeaban en la pantalla y él miraba sin darse cuenta de lo que veía. ¿Qué película estaba pasando? ¿De qué se trataba la trama? Sus ojos comenzaron a cerrarse, su cuerpo se aflojó. Se sumergió en el olvido, un sueño oscuro y denso, como una resina viscosa, lo engulló por un tiempo. Ignacio se acostumbró a quedarse dormido así, directamente con la ropa puesta donde estaba sentado y bebiendo. Hacia la madrugada, su cuerpo se entumeció por completo en una posición incómoda, comenzó a retorcerse, gemir y se despertó nuevamente con la misma visión. Ella le volvió a aparecer en sueños. Y una vez más no lo culpó, no lo odió, no se enojó ni lo maldijo, simplemente lo miró con una confianza y una esperanza pura. Y él sintió nuevamente la misma carga en su corazón, que no puede soltar, liberarse, olvidar. En la penumbra de la habitación, el televisor seguía mostrando algo, había anuncios. La mano de Ignacio se estiró automáticamente hacia el vaso de vodka sin terminar. Tomó un sorbo, se sentó balanceándose ligeramente, agarró el control remoto y apagó el televisor. Se acostó primero de costado y luego se dio la vuelta hacia la pared. Pero el sueño no llegaba. Así se quedó sin dormir, sumergido en pensamientos confusos hasta el amanecer. Por la mañana, rápidamente se hizo 2 huevos fritos. Mientras el café hervía, los huevos se quemaron en la sartén. Mientras rascaba los huevos de la sartén, el café se derramó y chisporroteó sobre el fuego. Todo se le caía de las manos, su cuerpo dolía, su cabeza zumbaba después de una noche pesada. No había descansado ni se había relajado, pero no podía hacer nada al respecto, era lunes, hora de ir a trabajar. Ignacio había tenido que cambiar de trabajo varias veces en los últimos 3 meses. Cuando su esposa se enfermó, su empresa al principio le ayudó, le dieron un permiso por cuidado y luego unas vacaciones pagadas. Pero luego comenzó a beber más a menudo, su jefe percibió el olor a alcohol. Después de 2 conversaciones, en el tercer intento lo despidieron. Intentó conseguir trabajo como guardia en una oficina y luego en otra. Pero cuando investigaban sobre él y notaban que bebía, se deshacían rápidamente de él, diciendo que no había pasado el periodo de prueba. Ignacio se enfadaba. Él no era un alcohólico, solo tenía esas circunstancias, los nervios y todo eso. Él solo bebe para estar más tranquilo, como un calmante. Pero no iba a demostrar eso cada vez a jefes cabezotas que solo piensan en sí mismos. Y ahora, aunque sigue siendo guardia de seguridad, ya no está en una oficina, sino en un supermercado. Este trabajo es mucho más difícil y exigente, y pagan mucho menos. Sí, también le imponen multas con frecuencia, pero no puede hacer nada al respecto, no hay otra opción. Después de las reuniones nocturnas, casi no había olor, solo se había tomado un par de vasos. El café y los huevos deberían haberlo despertado un poco. Dio un sorbo al café y se quemó con el agua caliente,
escupió, dejó el desayuno y fue a afeitarse. Mientras se lavaba y afeitaba, los huevos se habían convertido en una suela de goma y el café se había enfriado por completo y se volvió repugnante, absolutamente desagradable. En el trabajo, Ignacio se esforzaba por mantenerse profesional, concentrado y atento a los clientes sospechosos. Los lunes por la mañana no había muchos, la mayoría estaba yendo al trabajo. Principalmente, eran ancianas pensionistas que venían a por pan. Ahora compraban pocos productos, los fines de semana todo es más barato en el mercado. O las mamás de baja con los niños en cochecitos podían echar un vistazo. Por la mañana de lunes, casi no había clientes habituales. Bueno, o algunos ricos pueden entrar a comprar caviar rojo o incluso negro para el champán. Justo en ese momento, una pareja elegantemente vestida con ropa súper cara está parada, eligiendo truchas vivas en un gran acuario de cristal. El vendedor salta alrededor con una red grande y amablemente les aconseja qué pez elegir. Por la prisa del vendedor, realmente son clientes adinerados. Parece que vienen principalmente por delicatessen. De hecho, les ofreció un frasco de caviar negro y el hombre miró automáticamente la fecha de caducidad en el frasco. No buscó donde estaba escrito con letra pequeña, ya sabía dónde mirar. Parece que compra con frecuencia. Fueron a la sección de hielo para elegir ostras frescas. Bueno, hay personas ricas de ese tipo. Seguro que tienen un lujoso Lexus en el estacionamiento también. Pasean de la mano y el hombre toma despreocupadamente dulces caros en el carrito. Van a la caja. ¿Ya no hay más delicatessen en la tienda que valgan su atención? Ignacio despidió a la pareja con envidia maliciosa mientras se dirigían a la caja. Mientras esperaban su turno, él recorrió las cajas y se paró junto a la salida, quería observarlos mejor. El tipo era sin duda elegante y su apariencia lo demostraba. Seguro que el reloj en su muñeca cuesta tanto como Ignacio no gana en varios años. Sí, y la dama está vestida de manera lujosa, no provocativa, no vulgar, sino costosa y con buen gusto. Se comportaban con calma, como si no fuera gran cosa que gastarán más en esas ostras húmedas y malolientes de lo que Ignacio gana en 2 meses. Y eso irritaba aún más a Ignacio. ¿Y cómo ella lo mira? Cómo se aferra a su brazo, cómo él la mira y la abraza. ¿Acaso están enamorados? Normalmente, tipos tan elegantes suelen llevar chicas más jóvenes. Pero, ¿qué hay en ella que es tan similar y diferente al mismo tiempo? ¿Tal vez es una celebridad? ¿Dónde podría haberla visto Ignacio? Cuando se alineó con el guardia de seguridad, ella levantó la mirada hacia él. Ignacio se quedó petrificado, como si le hubieran echado agua hirviendo. Esos ojos le aparecen en cada pesadilla tortuosa que tiene. Esos ojos lo perseguirán durante toda su vida. Y esos ojos azules, como flores de aciano en un campo limpio, ahora lo miraron indiferentes bajo largas y esponjosas pestañas. Pasó junto a él hacia la entrada, tomada del brazo de su acompañante. Pero luego se detuvo, miró a su acompañante por un par de segundos y luego se volvió lentamente, mirándolo con sorpresa, observando al guardia de seguridad con el uniforme desgastado desde un hombro ajeno. Lo miraba con asombro y desconcierto, como si no pudiera creer que era él. Que lo había vuelto a encontrar en esta vida. ¿Ignacio? Se escuchó una voz familiar. Y él se quedó de pie sin poder pronunciar ni una palabra. Parpadeaba y no sabía qué decir. Abrió la boca y la cerró, sin emitir sonido alguno. Llegó a ella el olor a alcohol de la noche anterior. Ella se arrugó ligeramente y, como si estuviera alejándose de ese olor desagradable y de él mismo. Como si recordara el hedor del vertedero de la ciudad donde él la dejó morir. Ignacio, ¿eres tú?
Repitió ella la pregunta, aunque su reacción ya había dejado claro la respuesta. Sí, M. ¿Eres tú? ¿Nina? Solo pudo articular su exmarido. Sí, soy yo. ¿Ahora eres guardia aquí? Preguntó ella lo obvio. Sí, un guardia. Ahora trabajo aquí. Oye, ¿y cómo estás tú? Yo te. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí? Y así vestida. ¿Todavía no has muerto? Balbuceó Ignacio sin entender lo que decía. Sí, no he muerto y no tengo intención de morir. Cuando me dejaste en el vertedero de la ciudad, me tiraste como una cosa innecesaria, tuve que buscar refugio y comida entre los vagabundos. Comí entre los desechos que los camiones de basura llevaban de toda la ciudad. Encontré un portafolios que pertenecía a Oscar. Había dinero, mucho dinero y documentos muy importantes. Localicé a Oscar y le devolví ese portafolios. Así nos conocimos. Él quedó impactado por mi historia y, en agradecimiento, pagó mi tratamiento en el extranjero. Ahora estoy completamente sana y feliz. Bueno, Ignacio, también te deseo suerte. Nina se esforzaba para que su voz no temblara, para no romperse. Cada vez que recordaba aquel tiempo, sentía una vez más la horrible sensación de desesperación, soledad y miedo. Era un pequeño gatito indefenso que no podía hacer nada por sí mismo y que, como un desecho, estaba destinado a morir. ¿Qué miedo tenía entonces? Cómo se encogía con cada ráfaga de viento, con cada sonido y susurro. Ella estaba sola en un mundo entero. Mientras hablaba, Oscar la abrazaba tiernamente, como si quisiera protegerla de los recuerdos de esos eventos, de esos días en el vertedero, de la traición y el horror que tuvo que soportar. Quería protegerla de su exmarido y de todo lo que estaba relacionado con él, su acto, esa terrible enfermedad. Después de desearle suerte a su exmarido, Nina sonrió a su Oscar y salieron juntos de la tienda. Y el guardia, asombrado, se quedó allí parado, con los ojos desorbitados y la boca abierta. A duras penas entendía el significado de lo dicho. ¿Así que ahora su exesposa está sana y rica? Y parece ser feliz en su nuevo matrimonio. Ese tipo, Oscar, la miraba de esa manera. Y también compraba todas esas delicatessen claramente para ella. Ignacio se rascó la cabeza durante mucho tiempo, sin prestar atención a los clientes que pasaban. A las cajeras que se miraban y se señalaban mutuamente. Y luego salió a fumar, mirando hacia el suelo y sin ver nada a su alrededor. Se paró en una esquina, inhalaba el humo automáticamente y lo expulsaba en una nube brillante. Pero sus pensamientos estaban lejos, en aquellos eventos de la primavera pasada. Entonces, antes de tirar a su esposa al vertedero, primero le propuso tramitar el divorcio. Le explicó que así ella estaría sola, sin familia ni proveedor. Y entonces no le cobrarían por su estadía en el hospital o en un hospicio. Después de todo, ya no serían una familia. Y ella no tenía ahorros ni, mucho menos, un salario. Así que, como dicen, todos contentos. Por supuesto, él mismo tramitó ese divorcio por razones completamente diferentes. Tenía prisa por completar todos los documentos antes de que ella muriera. Al principio, pensó que así no tendría que gastar en su funeral. Después de todo, ya no sería su esposo, por lo que no estaría obligado a pagar por ella, que el gobierno se encargue del entierro. Y luego, cuando a Ignacio se le ocurrió simplemente deshacerse de ella antes de que muriera, pensó que nadie la buscaría. Además, si encontraban el cuerpo, él no tendría nada que ver con eso, siempre podría decir que se habían divorciado. Que luego su exesposa se fue de él y que no sabe a dónde fue.
y que no tiene ninguna relación con el cadáver encontrado en el vertedero de la ciudad. Así que el divorcio en ese momento fue el mejor negocio para él. Se apresuró con el procedimiento como pudo. Incluso dio un soborno. Después de que todo estuvo en orden, recogió las pertenencias de su esposa junto con su pasaporte y las llevó lo más lejos posible de su departamento. Después de dejar a su esposa en el vertedero, se ocupó del siguiente asunto: la sacó del departamento para no pagar en exceso los servicios públicos y para que no hubiera ninguna conexión entre él, su departamento y su exesposa. Y ahora, no tiene nada que decirle. Pero si todavía fuera su esposa, podría haberle pedido dinero por el divorcio, ya que esas palomas quieren estar juntas. ¿Y qué? Se nota que Oscar es rico. Sería genial si pagara, ya que hay amor entre Oscar y Nina. Después de todo, gastó tanto dinero en su tratamiento. Y se vistió muy bien. Podría haber pagado por el divorcio también. Ah, si solo hubiera sabido de antemano. Ignacio estaba de pie y fumando hasta que el cigarrillo le quemó los dedos. Pero solo se dio cuenta en el último momento. Sus ojos miraban el asfalto como si estuvieran perdidos. Sus pensamientos saltaban, interrumpiéndose unos a otros. Avaricia, envidia, remordimiento por una oportunidad perdida. Si no fuera por el cigarrillo, habría comenzado a morderse las uñas. Llegó a la esquina para tirar la colilla en el contenedor y se detuvo. Oscar estaba ayudando a Nina a entrar al automóvil. El automóvil parecía recién salido de un concesionario. Ignacio pensó que valía mucho más que su departamento. Sus uñas se clavaron en sus palmas, apretó los puños con fuerza. Durante todo el día no pudo concentrarse en el trabajo, recibió una reprimenda pero ni siquiera le prestó atención. La dirección estaba desilusionada observando al guardia negligente que estaba en las nubes y olía a alcohol del día anterior. Probablemente, a alguien así no deberían darle otra oportunidad. Ignacio caminaba hacia casa como en piloto automático. En el camino, entró en un bar y se tomó una cerveza. Se sentó en una mesa y exprimió pensativamente la bebida fría y espumosa, pero apenas sentía su sabor. Después de la primera copa, vino la segunda, luego la tercera. La cerveza desaparecía mientras sus pensamientos no se aclaraban. Ignacio no podía reponerse del shock. Lo que vio hoy dio un vuelco completo a todos sus pensamientos y sentimientos. No recordaba cómo llegó a casa, automáticamente abrió la puerta de su pequeño y miserable apartamento. No tenía ganas de cenar. En la sala, sobre la mesa de café junto al sofá, había una botella de vodka medio vacía del día anterior, en un plato había un sándwich medio seco con arenque y un pepinillo arrugado y mordido. Ignacio se sentó en el sofá y se sirvió medio vaso de vodka, lo bebió de un trago sin acompañarlo. Permaneció sentado mucho tiempo, mirando fijamente un punto. Sin desvestirse, se dejó caer en el sofá y se quedó dormido. Durante la noche tuvo un sueño, nuevamente su exesposa, nuevamente esa Nina. Pero no tenía la misma mirada con la que lo miró allí, en el vertedero. No, hoy ella era hermosa, saludable, rica, feliz, bien cuidada, con un elegante y atento hombre que la alimentaba con caviar negro. Hoy ella era tal como él la vio irse de la mano de su nuevo esposo hacia un lujoso automóvil. Hoy se despertó por primera vez llorando, lágrimas de desesperación, codicia, envidia e impotencia por no poder aprovechar nada de esa riqueza ajena. Por la mañana, a Ignacio se le ocurrió un pensamiento interesante. Después de todo, antes de tirar a Nina al vertedero, él cortejó a ella durante algún tiempo, y el divorcio es caro en estos días. ¿Por qué no recordarle a ella y a su maridito eso? Puede que le saque algo.
Ignacio se entusiasmó tanto con la idea que ni siquiera se dio cuenta de cómo se sirvió un vaso de vodka. ¡Maldición! ¿Cómo puede ir a trabajar ahora? Pero en su cabeza rondaba el pensamiento de que es muy posible obtener dinero de esa pareja. Él hizo un gesto con la mano, se ausentará. No están haciendo fila por ese trabajo, así que le darán un regaño y ya está. Con la mente embotada por el alcohol, se imaginaba imágenes muy divertidas. Ignacio ya parecía convencido de que estaba absolutamente en lo correcto, que debía hacerlo así y que todo le saldría bien. El hombre se sirvió café. En su mente surgieron frases que seguramente le ayudarían. Se levantó y miró con pesar la botella vacía. No importa, pronto comprará bebidas más caras y de mejor calidad. Ignacio tomó las llaves y salió del apartamento. Tenía que encontrar dónde vivía ese tal Óscar con su Nina. Probablemente no muy lejos de la tienda en la que trabajaba. Cerca de allí había una especie de Rublevka, una calle llena de mansiones. Una hora después, ya estaba parado frente al portón. En el patio había un auto familiar y luego vio a Nina balanceándose en un columpio grande y hermoso mientras leía un libro. Ignacio tocó el timbre. Una figura oscura se separó de la casa y se acercó al portón. ¡Maldición! Ignacio no pensaba que también habría seguridad aquí. Aunque, esos también eran guardias como él. ¿No podrían llegar a un acuerdo? El chico abrió el portón entrelazado de barras de hierro y miró a Ignacio con una expresión interrogante. Amigo, hola. Tengo algo importante que decir, también soy un guardia como tú. Colegas. Ignacio sonreía felizmente al chico, pero la cara del guardia era imperturbable. Quiero hablar con Nina allí, ella es mi esposa y me debe dinero. El guardia levantó una ceja y murmuró algo en la radio. Un minuto después, apareció Óscar acompañado de otros dos guardias. Se acercó y miró a Ignacio. ¿Por qué has venido? Bueno, cuidé de Nina, ella lo confirmará. Sería justo que me agradecieran de alguna manera, no me vendría mal una suma de dinero. Óscar sonrió, y a Ignacio le dio una sensación de incomodidad. De repente, entendió que no le darían dinero. Y esa decepción lo abrumó tanto que casi lloró. Bueno, aunque sea algo, cualquier cosa. Óscar simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la casa. Ignacio quería seguirlo, pero manos fuertes lo tomaron por los hombros. Después de media hora, Ignacio, bastante magullado y cojeando de una pierna, con una advertencia de no te acerques a esta casa, se dirigió a la tienda. Al menos iría a trabajar. Tacaños. Todos los ricos son así. Les da lástima dar dinero. Ignacio abrió la puerta y se detuvo. En su lugar había un joven en uniforme de guardia. El uniforme estaba nuevo y planchado. ¿Qué significa esto? Ignacio se acercó a él. ¿Quién eres? El chico se arrugó la nariz por el olor a alcohol. ¿Y tú quién eres? Trabajo aquí. Soy guardia aquí. Ah, ¿tú eres Ignacio? Bueno, ve, el director te está esperando allí. Una hora después, Ignacio salió corriendo de la tienda. No solo lo despidieron, sino que también le cobraron grandes pérdidas. Ignacio no cumplió bien su trabajo y en las cámaras se veía como la gente sacaba cosas de los estantes sin control. Y el guardia dormitaba o se metía el dedo en la nariz. Ignacio estaba tan enojado que compró 2 botellas de vodka de inmediato. No quedaba nada para picar, pero al diablo con eso. En casa, bebió un vaso de un trago, luego otro. No recordaba cómo se quedó dormido, pero al amanecer apareció Nina nuevamente en sus sueños. Y nuevamente, no fue esa mirada triste de un perro golpeado, sino una nueva, segura y despectiva.
Ignacio volvió a despertar llorando. ¿Por qué? ¿Por qué a alguien le va bien y a él no le llega nada?